Tampoco me pueden preguntar eso, pues no les voy a decir, voy a preguntarlo así, miren, ya les he dicho que se va a preguntar. Definición, generalmente no preguntamos, porque se supone que eso ya ustedes lo saben. A partir de la definición, planteamos casos clínicos, usualmente la gran mayoría son casos clínicos. ¿Ok? Así que si su pregunta es, ¿qué cosas voy a preguntar en el examen? Casos clínicos. En su gran mayoría, 90%. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, antes de empezar? Vamos a conocer patología cardiovascular porque es importante. Son bastante lo que corresponde a nuestra cardiovascular. Hemos intentado resumirlo. Hoy día vamos a ver este número 5 y la próxima semana lo siguiente. Ahora, ¿qué más? Ya, algo que también preguntan bastante. Doctora, y las diapositivas que hay, las que están colgadas en el Canva, eso también lo pregunté en el examen. Yo les dije, lo que se va a preguntar para circunscribirnos y para que no haya reclamos, dudas de nadie, se va a preguntar lo que hacemos aquí, ¿ok? Lo que hacemos aquí. Que prácticamente es lo mismo que está en el material colgado, ¿ya? Pero si van a estudiar y revisar cuáles son los temas que son preguntables, revisen el material que estoy compartiendo yo, porque de aquí van a salir las preguntas. No es que la pregunta está en una diapositiva, la respuesta está en la diapositiva, no, pero el tema se ha tocado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes el día que cuando van a estudiar o cuando ahora están estudiando, lo que tienen que hacer es ver el tema, ya que repite congénitas. Obviamente leen lo que se ha hecho el día y lo complementan con su libro, ¿no? Lo revisan. Por ejemplo, en cardiopatías congénitas son como 20. No vamos a ver las 20, no vamos a estudiar las 20, sería demasiado. Van a circunscribirse solamente a las 5 que vamos a hacer el día nada más. Entonces estas 5 son las que vamos a repasar, para que no haya dudas de eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, empezamos entonces. Hipertrofia miocárdica. Todos sabemos que la hipertrofia, ¿qué es la hipertrofia? Aumento del tamaño, del volumen de la célula. Entonces, los cardiomiocitos, que son células muy especializadas, altamente especializadas, no tienen la capacidad de dividirse, es decir, no pueden hacer hiperplasia, no pueden hacer hiperplasia, no tienen capacidad de replicación. Por lo tanto, al no tener capacidad de replicación, cuando se requieren más miocardiocitos, por exceso de trabajo, ¿qué me queda? Hacer hipertrofia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hago hipertrofia miocárdica? Como el motivo de hipertrofia que todos conocemos, ¿no? Cuando uno hace ejercicio, lo mismo. Aumenta el trabajo en el corazón, en el miocardio, genera esto, por lo tanto, hipertrofia miocárdica. Hay dos tipos de hipertrofia, la concéntrica y la excéntrica. La concéntrica ocurre cuando hay sobrecarga de presión, causas en las cuales haya sobrecarga de presión en el corazón. Una, la más importante, hipertensión arterial. ¿Por qué la hipertensión generaría un aumento de presión? ¿Por qué habría sobrecarga de presión? Usted sabe que la sangre se inyecta del ventrículo, ¿verdad? Hacia la aorta. Entonces, ese ventrículo, cuando le inyecta la sangre a la aorta, esa aorta está hipertensa, tiene mucha presión. Entonces, para tratar de vencer esa presión incrementada en la aorta y por lo tanto en todo el cuerpo, ¿qué cosa hago? Aumento mi presión, aumento mi trabajo, ¿no? Aumenta el trabajo. O sea, ese ventrículo izquierdo tiene que trabajar más duro para tratar de vencer ese aumento de presión sistémica que está a nivel de la aorta. Un ejemplo de que genera hipertrofia concéntrica. Otro ejemplo, la estenosis valvular aórtica. ¿Por qué la estenosis valvular aórtica generaría aumento de presión? Estenosis de la válvula aórtica. ¿Qué es estenosis? Estrechamiento, cierre. Entonces, el ventrículo izquierdo eyecta la sangre del ventrículo hacia la aorta y se encuentra con ¿qué? Con que la válvula aórtica está estenótica, está cerrada. Entonces, ¿qué hace? Tiene que trabajar más fuerte para vencer esa presión también. Otra vez tengo sobrecarga de presión. Entonces, tengo un paciente hipertenso con una estenosis valvular aórtica. Ese ventrículo izquierdo tiene que trabajar más fuerte para vencer la presión. Hipertrofia concéntrica. Y la excéntrica ocurre, miren,
por sobrecarga de volumen, un ejemplo es la insuficiencia valvular aórtica. ¿Por qué la insuficiencia valvular aórtica generaría aumento de volumen? ¿Cómo te llamas? Brian me dice por regurgitación. ¿De quién? ¿De qué? De la sangre. ¿Y eso generaría aumento de volumen? Claro, está bien. Tengo insuficiencia de la válvula aórtica. Se eyecta la sangre del ventrículo hacia la aorta. ¿Y qué pasa cuando está insuficiente la válvula de la sangre? Regresa, retorna. Entonces el pobre ventrículo tiene que trabajar cada vez con más volumen, más volumen, más volumen. Cuando ocurre sobrecarga de volumen, tengo una hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Entonces, concéntrica, excéntrica y los motivos claros de cada uno. Miremos aquí, esto es lo normal. Normalmente, ¿cuánto mide el ventrículo? 2 centímetros. Esa es la medida habitual, 2 centímetros. Por lo tanto, cualquier medida mayor a ella, hablaré yo de hipertrofia. ¿Cuál es más frecuente, la hipertrofia concéntrica o excéntrica? ¿Qué creen ustedes? Concéntrica, sin ninguna duda, ¿verdad? Porque la hipertensión es una patología recontra frecuente y sobre todo que están mal tratados los pacientes, no se adhieren al tratamiento. La concéntrica es la forma más frecuente de hipertrofia. Acá la tengo. El corazón, miren acá la pared ventricular izquierda, 2 centímetros, esta pared mide casi el doble, ¿no? Y esto genera a su vez una reducción de la luz, hipertrofia ventricular concéntrica. Y miren acá, en este caso hay una hipertrofia ventricular excéntrica. Hay un crecimiento del corazón, ¿no? Se extiende, y si bien no hay engrosamiento de la pared, si yo pesara este corazón, pesa mucho más a expensas de que estos miocardios de aquí estén hipertrofiados también, pero se hipertrofian de forma excéntrica. Miremos a la ultramicroscopía, miren cómo las celdillas, cuando es concéntrica, crecen una sobre otra, o las que aumentan de volumen es una sobre otra, por lo tanto es concéntrica. La que la excéntrica es una tras de otra, de manera que le da la capacidad de aumento o expansión. Finalmente, esta es la más frecuente, ¿no? Esta es la más frecuente, la concéntrica. Facilito de diagnosticar hipertrofia a la microscopía. Tengo un músculo estriado normal, músculo estriado patológico. Se ve claramente cómo aumenta de volumen tanto el citoplasma y miren su núcleo. También está grande, ¿no? Entonces, tengo hipertrofia. Dijimos, por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Causas de la hipertrofia. Hipertensión, que dijimos que la hipertensión genera aumento de presión. Tenemos patologías valvulares, dijimos tanto la estenosis como la insuficiencia, ambas son patologías valvulares que pueden condicionar el problema. Y miren, un tercer ejemplo que no habíamos mencionado, infarto del miocardio. ¿Por qué el infarto del miocardio genera? No se puede grabar la clase, chicos. ¿No saben? Ya, cualquiera sea la causa, tengo mayor trabajo cardíaco, mayor estrés, mayor elongación y por lo tanto hipertrofia iodilatoria, es decir, la hipertrofia concéntrica o excéntrica. ¿Ya? Entonces está bien, pues, ¿no? Ya mi miocardio está hipertrófico, está compensando el problema de hipertensión, pues la hipertrofia para poder eyectar bien la sangre, seguir cenosis también. ¿Eso va a ser eterno? No, porque es un mecanismo que compensa momentáneamente. Eso se puede descompensar, ¿no? De manera que ya esta hipertrofia, llegado un momento, ya no me sirve para nada, o sea, deteriora. Entonces, cuando ya los mecanismos compensatorios ya no son suficientes, se genera disfunción cardíaca, que tendré por lo tanto insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, arritmias. ¿Por qué habría arritmias en una hipertrofia? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente es un miocardio hipertrófico, es decir, ha crecido, aumentado de volumen. El sistema de conducción ya no es el mismo. El sistema de conducción de lo que estaba dirigido a generar el impulso nervioso a un grupo celular, ahora que tengo un grupo celular con mayor volumen, ya no será el mismo, ¿verdad? Entonces el sistema de conducción pierde su capacidad de poder distribuir la conducción a todo el miocardio que ha crecido, por lo tanto tendré más riesgo de arritmias. ¿Ok? Listo, entonces, habiendo estudiado hipertrofia, que hemos visto todas las causas que pueden existir para hipertrofia, hablemos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca
se va a generar cuando estos mecanismos de compensación ya no sean suficientes, ¿no? En caso de hipertrofia, se pierden los mecanismos de compensación. Insuficiencia cardíaca es lo mismo que insuficiencia cardíaca congestiva. Esto me habla de una insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Y qué cosa es? La incapacidad de bombear la sangre para cubrir las necesidades del organismo. Hay diversas formas de clasificar las insuficiencias. Vamos a utilizar la clasificación de derecha a izquierda, ¿ya? Porque es la que mejor me explica el cuadro clínico. Rápidamente puedo yo deducir el cuadro clínico, así vamos a utilizar esta clasificación de derecha a izquierda. Otra forma de poder también distribuirlas o clasificarlas es sistólica y diastólica. ¿Un problema en la sístole o un problema en la diástole? Teniendo en cuenta que la sistólica es más frecuente. Puede ser de inicio insidioso, de inicio agudo. Una causa de insuficiencia cardíaca aguda, un infarto, correcto, un infarto de miocardio, ¿ya? También puedo denominarla como anterógrada y retrógrada, que es prácticamente lo mismo que decir derecha e izquierda. Entonces, un corazón, antes que se descompense, antes de dar insuficiencia cardíaca, tiene mecanismos que evitan que llegue a ese grado, pues, ¿no? Uno de ellos es la hipertrofia, que ya lo estudiamos, pero hay otros mecanismos también. Uno de ellos es la activación de sistemas neurohumorales. Interesante, la noradrenalina. Es decir, hay mayor o elevación de noradrenalina, porque todos sabemos cuál es la función de la noradrenalina. Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si tengo un corazón que está bombeando poco, insuficiente, si yo le aumento la frecuencia cardíaca, se trata de como que compensar, ¿verdad? E intenta sacar todo el volumen posible del corazón hacia el sistema periférico, hacia la aorta. Y también la noradrenalina aumenta la contracción miocárdica, es decir, con mayor fuerza voy a contraer el miocardio para tratar de vencer el problema que hay en la aorta, ¿no? Y miren, esa noradrenalina también genera resistencia vascular, es decir, ese poco volumen que está llegando a los órganos, aumentando la resistencia vascular periférica, en cierta parte se trata de compensar ese poco volumen que llega. Se activa el sistema de tensión aldosterona también, que finalmente genera elevación de la presión arterial. Otro mecanismo que comentamos es el mecanismo de Franz-Starling, en el cual me dice que cuando llega este volumen de sangre al ventrículo izquierdo, al momento de llegar y ser recibido por el ventrículo, este se distiende el ventrículo, ¿no? Entonces, al momento de distenderse, va a aumentar su fuerza de contracción, de manera que trato de expulsar con mucha fuerza ese volumen de sangre y hacer más efectivo la expulsión de sangre. De manera que eso compensa esa disminución de volumen que existe habitualmente en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? De forma general, esto no es eterno, ningún mecanismo de adaptación es eterno. Otro mecanismo estructural, que ya lo conversamos, la hipertrofia, que dijimos que puede ser por sobrecarga de presión o volumen, siendo constante la hipertrofia dependiendo de la causa, ya lo hemos dicho. Finalmente, todos los mecanismos que hemos conversado están o tienen como objetivo mantener el gasto cardíaco, ¿no? Mantener el volumen de sangre inyectado sea suficiente para los órganos periféricos. Pero como dijimos, esto no es eterno. Poco a poco habrá un deterioro de la función cardíaca. Por ejemplo, este miocardio hipertrófico que hemos dicho, que hemos visto, ¿no? Poco a poco esas cardiocitos se irán degenerando, se irán destruyendo. Entonces perderán su capacidad de hipertrofia. Por lo tanto, el corazón de lo que tenía una hipertrofia concéntrica termina dilatándose y ya es defectuoso completamente. A su vez, esa hipertrofia, ¿qué cosa condiciona? Mayor vulnerabilidad a la isquemia. ¿Por qué? Porque un corazón hipertrófico tendría mayor vulnerabilidad a la isquemia. Es más difícil. Necesita más. Claro, requiere más oxígeno. Un corazón hipertrófico requiere más sangre, ¿verdad? Y usualmente o generalmente no es que haya una nueva vascularización producto de la hipertrofia. Nacerán vasos sanguíneos, sí, pero no lo suficientes o necesarios para irrigar ese músculo tan grueso que tengo. Por lo tanto, ese miocardio es muy susceptible, ¿no?, a la isquemia. ¿Ya? Bien, habiendo hablado esto, vamos ahora a especificar qué es derecha, qué es izquierda y cuáles son los cuadros clínicos característicos de ambos. De manera de que yo veo el cuadro clínico y inmediatamente debo saber o deducir si es derecha o es izquierda. ¿Ya? Vamos con la insuficiencia cardíaca izquierda.
izquierdo, al lado izquierdo del corazón. ¿Cuáles son las principales causas que generan insuficiencia cardíaca izquierda? A la cabeza, enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica. ¿Y cuál es la principal causa de enfermedad coronaria, muchachos? Aterosclerosis, pues, seminario de hoy día, ¿verdad? Es la principal causa. Otra causa, hipertensión, valvulopatia mitral aórtica o enfermedades primarias del corazón o las miocardiopatías primarias denominadas. Sea cual sea la causa, yo tengo un ventrículo izquierdo defectuoso, ¿verdad? Ya, tengo un ventrículo izquierdo, voy a dibujarlo acá. Bien, sea cual sea la causa, yo tengo el problema de este lado, ¿verdad? Esto quizás está hipertrofiado, pero ya entra en disfunción, ya no tiene la capacidad de contraerse. Por lo tanto, ¿qué pasará con la sangre que llega al ventrículo? ¿Qué pasa con la sangre que llega al ventrículo? Retrocede, ¿verdad? Hacia la aurícula izquierda. ¿Y de la aurícula izquierda dónde se iría? Sigamos yendo para atrás. A las arterias pulmonares. Al pulmón, correcto. ¿Ya? Entonces, tengo que en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, también denominada retrógrada, porque todo se va hacia atrás, hacia el pulmón. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas de este paciente? Disnea, edema pulmonar, y específicamente cardiogénico, tos. ¿Qué es ortopnea? La disnea de cúbito, de repente no puede echarse, se echa y se ahoga, tiene que dormir con 3, 4, 5 almohadas, tiene que dormir sentado, eso es ortopnea. ¿Ya? Entonces miren, si yo les pongo un caso clínico paciente que refiere no poder dormir echado, requiere 3 almohadas para poder conciliar el sueño, porque si no le da disnea o tiene problemas respiratorios, entonces ortopnea. Inmediatamente la ortopnea es sinónimo de patología cardíaca del lado izquierdo, ¿ok? Y también tiene disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? Una disnea que ocurre en la noche, obviamente, de inicio súbito e intermitente. El paciente está durmiendo y súbitamente se levanta con tos, ¿no? Tose mucho. Luego le pasa, vuelve a dormir y otra vez se levanta. Esa intercurrencia constante denomina disnea paroxística nocturna. Entonces, miren, lo característico de esta insuficiencia cardíaca izquierda es puro síntoma respiratorio, ¿verdad? Disnea, tos, ortopnea, todo es disnea, todo es pulmonar, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Acá está, porque la acumulación progresiva de la sangre en el sistema circulatorio pulmonar, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá tengo mi corazón, ya, lo vamos a dibujar. Dijimos, ¿cómo estará el ventrículo izquierdo? ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? Hipertrófico, puede haber con propiedad. Crecido no, hipertrófico. Ya, tendré un miocárdico hipertrófico. Dijimos, ¿qué pasa con la sangre en este lado? Retorna, ¿verdad? Por lo tanto, habrá mayor volumen. ¿Qué creen que pase con la aurícula izquierda? Se dilata. ¿Ok? Entonces, miren, en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, lo habitual es encontrar, 1, hipertrofia ventricular izquierda. Como es problema de volumen, es decir, que la sangre retorna aquí, tendré dilatación de la aurícula derecha, disculpe, izquierda. Entonces tengo dilatación de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Díganme, y esta aurícula dilatada no es una aurícula normal, tendrá defectos en la, o desarrollará una arritmia. ¿Qué arritmia desarrolla? Una FA, una fibrilación auricular. ¿Por qué? ¿Por qué lo desarrolla? Porque al momento de dilatarse, el sistema de conducción se ve alterado. Ya no inerva adecuadamente toda esta aurícula porque está dilatada. Por lo tanto, se pierde la capacidad de conducción normal y entra en fibrilación, la famosa FA. Es decir, ya no se contrae como debe ser. Empieza a vibrar. Esa vibración que tiene la aurícula, que genera frecuencia cardíaca elevadísima, hace 180, 190 frecuencia cardíaca, es producto de una fibrilación auricular. ¿Ya? Digan, ¿y si esto se dilata?
¿no? Y hay como un grado de éxtasis sanguíneo. ¿Qué podría condicionar eso? La formación de un coágulo, un trombo. Entonces, miren, a todo lo que condiciona la insuficiencia cardíaca izquierda en sus manifestaciones. Si bien todo es pulmonar, pero miren, además puede generar una FA. La FA puede contener un trombo. ¿Y ese trombo a dónde se iría? ¿A dónde se iría? Recuerden el circuito, pues. Al pulmón. ¿A dónde se iría? Si bien, espera, pero usted está hablando de que hay retroceso de la sangre. Ok, sí hay retroceso. Pero este trombito no es que retorne, no es que se vaya al pulmón, no. Sigue el circuito. ¿A dónde se iría entonces? A otra parte, A la aorta. Sí. Y de la aorta a donde puede irse con más riesgo y mayor gravedad, es al cerebro. ¿Y qué cosa generaría? ACV. Un ACV o DCB de tipo isquémico, ¿verdad? Entonces miren cómo se termina complicando un paciente que tenía hipertensión solamente, ¿ya? La hipertensión lo llevó a hipertrofia, la hipertrofia le condicionó insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca le condicionó FA, eso le condicionó fortuna un trombo y al final hace un DCB isquémico. Entonces todo es una secuencia de eventos, ¿ya? Entonces cuando le ponga el caso clínico en el examen, tienen que retroceder y ver, a ver, ¿dónde empezó el problema? ¿Cómo evolucionó? ¿No? Entonces ahí ustedes van a poder entenderlo rápidamente, ¿ya? Miren, mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y con lo que dijimos, y esto ya lo vieron ustedes en el laboratorio número 1. A ver, pregunto yo, ¿ya? ¿Dónde está la lista? No. Yadiel. ¿Dónde está Yadiel? ¿No ha venido? Yadiel. ¿Cómo describiste la lámina de edema pulmonar en el laboratorio número 1? ¿Qué le colocaron en la descripción del micrófono? Líquido transudado, ¿dónde? En los espacios alveolares, correcto. Entonces, esta es la lámina característica de edema pulmonar. ¿Cómo la describo? La primera característica, una de las más importantes, presencia de un líquido de tipo transudado. Simplemente pueden decir líquido, ¿ya? Porque microscópicamente yo no sé si es transudado o exudado. La definición o la diferenciación de ellos es mediante las proteínas, eso es otro tipo de evaluación. Simplemente digo líquido, ¿ya? Líquido en el espacio alveolar. Primera característica para diagnosticar edema. ¿Qué más le puedo agregar a esa descripción? A ver, hasta que lo voy con Jean-Paul. Jean-Paul. ¿Qué más había en la lámina de edema pulmonar? Creo que en la siguiente se ve más bonito. Ahí está. Silencio. Solo Jean-Paul. ¿Cuál es la duración de los capilares? Correcto. ¿Cómo se llama eso? Congestión vascular. Congestión vascular de los capilares pulmonares, los capilares alveolares. ¿Se dan cuenta que aquí están los capilares en el navillo, verdad? Están dilatados, pues tan dilatados está que yo veo cada glóbulo rojo cómo camina. Miren. Congestión capilar pulmonar, ¿correcto? Segunda característica. Y una tercera característica además, ¿verdad? Alejandro, ¿no ha venido? ¿No es Alejandro? Digo. Nos falta una característica más, ¿no? Interesante. La extravasación de eritrocitos al espacio alveolar puede hacer que los macrófagos se lo coman y se conviertan en hemosiderófagos. Correcto, muy bien. Han hecho muy buen laboratorio. ¿Quién les enseña el laboratorio a ustedes? Zurita. La doctora Zurita, la doctora Prado, ¿quién más? ¿El otro grupo? ¿La doctora quién? ¿El doctor Luis? ¿Pase? Luis. No, Luis no. Lo mismo para el dos. Ahí, porque en otro grupo tenían dos docentes diferentes para cada uno. Está bien, muchachos, correcto, ¿ya? Entonces, ya, en conclusión, pónganse que yo en el examen les pongo. Se hace una biopsia, ¿no? Pónganse pulmonar y se evidencia presencia de una sustancia eosinofílica pálida en el espacio alveolar y presencia de macrófagos con un pigmento marrón oscuro en su citoplasma. Inmediatamente, ok, si hay esta sustancia, ¿no? Aparentemente en el espacio alveolar tiene que ser líquido. Y, correcto, hay macrófagos, como el de acá, que tienen un nombre propio que se llama hemosiderófagos porque los hematíes se extravasan, los hematíes se lisan, se rompen, liberan su hemosiderina y su hemosiderina es fagocitada, de manera que miren acá cómo se ve el pigmento marrón oscuro en el citoplasma, ¿no? ¿Cómo también se llaman a estos hemosiderófagos? Células de insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Por eso reciben ese nombre. Muy bien.
izquierda tenemos el cuadro clínico, las principales causas, el contexto, la microscopía. Todo está ahí, ¿ya? Vamos a la derecha. En general, chicos, cuando ustedes estudian su carrera acá derecha, vean pacientes en su carrera acá derecha, realmente casi no lo van a ver porque es raro. O sea, que vean un paciente con puros síntomas en su carrera derecha, es exclusivo, raro. Pero para el examen, sí lo vamos a tratar de diferenciar bonito para que quede claro el cuadro clínico en ambos casos, ¿ya? Miren, la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es? La insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, quiere decir que el proceso ha dado una vuelta, ¿verdad? El problema inició en el lado del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo de la aurícula, generó eso hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar generó que el lado del ventrículo derecho pelee con esa hipertensión en la pulmonar, entra en hipertrofia ventricular derecha, esta se descompensa y se carga derecha. Se tiene que dar la vuelta, imagínense. ¿Ya? Lo importante es que ustedes sepan que esa es la causa más frecuente. Pero para contexto del examen, vamos a referirnos exclusivamente al cuadro clínico solo del derecho y del izquierdo por separado. Cosa que no van a ver en la práctica clínica, pero tienen que tener como recordar que esta es la causa más frecuente. ¿Ya? Otras causas de insuficiencia cardíaca derecha pueden ser cardiopatías congénitas. ¿Ya? Aquí los síntomas respiratorios son mínimos. O sea, yo no voy a encontrar congestión pulmonar, edema, no. ¿Por qué? Porque si yo tengo el problema en el lado derecho del corazón, será ventrículo derecho, aurícula derecha y luego, ¿qué sigue? Para atrás. Cava. Por lo tanto, ¿y la cava de dónde viene? De la cava inferior, de la cava superior. Principalmente los síntomas que yo tengo en insuficiencia cardíaca derecha están asociados a que la sangre retrocede y se engurguita o se hace éstasis en lo que es la vena cava inferior. Ahí está el problema. O sea, las manifestaciones clínicas es porque la cava inferior es la que se engurguita, es la que entra en éstasis. Vamos a ver cómo. Acá está. ¿Y de dónde viene la sangre de la vena cava inferior? Principalmente, dentro de los órganos que tienen mayor manifestación, son hígado, vaso, tubo digestivo. ¿Ya? Aquí es el problema. En el sistema del hígado y el sistema portal, la sangre, ¿no?, está en éstasis, se empieza a almacenar, a circular. Por lo tanto, mi hígado, si se llena de sangre, ¿qué hará? Hepatomegalia, que será en el paciente clásicamente tiene un hígado grande, un hígado megálico. ¿Ya? El vaso igual. ¿Qué cosa del vaso? Esplenomegalia. Entonces, miren, ya tengo hepatomegalia, esplenomegalia. Y miren, en hepatomegalia, el hígado, hepatomegalia congestiva, por congestión pasiva, macroscópicamente tiene la característica de un hígado de nuez moscada, que ahorita vamos a hablar. Y esta hepatomegalia puede ser tan pronunciada y de larga data que incluso puede condicionar finalmente que el hígado haga un tipo de cirrosis, una cirrosis cardíaca. Ya de cirrosis, porque ¿cuál es la causa más frecuente de cirrosis? ¿Cuál? Síndrome metabólico. Actualmente es el síndrome metabólico. ¿Sí? ¿En nuestro país? No, todavía no. ¿Cuál es la principal causa de cirrosis hepática en nuestro país? Alcohol, ya, pero hay una antes que el alcohol. Hepatitis, ¿por quién? La causa de inflamación B. La causa más importante por cirrosis hepática es infección por virus hepatitis B que causa hepatitis crónica. Luego sigue el alcoholismo. Luego ya vienen las otras causas que son el hígado graso, ¿no? ¿Ya? No alcohol. Muy bien. Entonces, pero también hay un tipo de cirrosis que es cirrosis cardíaca, es decir, cirrosis exclusivamente en el contexto de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha y se ha evolucionado así. Esplenomegalia, y miren, edema de la pared intestinal. O sea, la pared del intestino, ¿no?, se llena de líquido, por lo tanto habrá problemas para absorber micronutrientes y habrá ascitis. ¿Qué es ascitis? ¿Líquido dónde? En el espacio. ¿Pericardio? En el peritoneo, en el espacio peritoneal, claro, líquido ahí, o sea, de manera que yo palpo al paciente y se siente, ¿no?, la presencia de un líquido, ya con la ecografía lo podrán visualizar mejor, pero el líquido en el peritoneo. Y miren, también habrá edema del tejido subcutáneo, principalmente a nivel de miembros inferiores. Por lo tanto, el paciente con insuficiencia cardíaca derecha, ¿cómo tendrá? Vendrá con hepatomegalia, esplenomegalia, vendrá con diarreas o problemas de la absorción, de repente ya desnutrido,
llegará con líquido en el espacio peritoneal y el de miembro superior. Exclusivamente derecho, no hay duda, ¿verdad? Entonces, fácilmente puedo diferenciar derecho e izquierda, claro, lo puedo diferenciar. Así que si les pongo un caso clínico de cualquiera, rápidamente deberían ustedes sacar si es derecho o es izquierdo, ¿no? Acá está el famoso hígado de nuez moscada, esta es la nuez moscada que utilizan para cocinar, algunos platos de comida. Miren, se parece mucho, ¿no? Entonces, ¿qué cosa encuentro? Encuentro un hígado hepatomegálico, grande, aumentado en tamaño, en peso, y a la microscopía encuentro mucha ingurgitación vascular. Miren cuánta cantidad de hematíes, ¿no?, en los capilares, en los sinusoides hepáticos, lleno de sangre, todo lleno de sangre. ¿Ok? Entonces, hígado no es moscada, inmediatamente pienso en insuficiencia cardíaca derecha. Listo, hagamos más el punto. Vamos a cardiopatías congénitas. Y como les digo, cardiopatías congénitas, miren la lista, un montón, ¿verdad? Hoy día vamos a hablar solamente de 5 de ellas, que son las más importantes, las más características de nuestro cuadro clínico. ¿Ok? Muy bien. Tenemos defecto, o sea, si es congénito es porque el niño nace con esto. ¿Dónde estuvo el problema? Durante la embriogénesis entre la tercera y octava semana de vida, ¿ya? En general, cuando yo tengo un paciente con una cardiopatía congénita, en el 90% de los casos no sé cuál es la causa, no la voy a poder determinar, es decir, no la voy a asociar a algo. Y en este otro 10% voy a poder asociarlo. ¿A qué? Por ejemplo, que la paciente gestante tuvo rubeola. Entonces, ojo, si les pongo gestante, que refiere que a las 8 semanas de gestación o a las 5 semanas de gestación tuvo rubeola, te voy condicionando ya la posibilidad de cardiopatía congénita, ¿no? O que tuvo el diagnóstico de diabetes gestacional, de la diabetes que se produce producto de la gestación, de diabético pero gestante, ¿ya? O que consumió algún medicamento considerado teratogénico, también, miren todo lo que pueda, ¿no? O en casos que tenga alguna enfermedad cromosómica de fondo, es un síndrome de Turner, un síndrome de Down, un Patau, un Edward. Eso tiene más riesgo en ese contexto, voy a poder asociar fácilmente. Pero como le digo, en el 90% de los casos, no voy a saber. A pesar de que estudie y le pregunte mil un cosas, nada, es poligénico. De manera que yo no puedo detectar cuál ha sido la causa específica que lo conllevó a esta cardiopatía congénita. Las cardiopatía congénitas se dividen en 3 grandes grupos. Lo dividimos así para hacerlo más fácil de estudiar. ¿Ok? Cortocircuito de izquierda a derecha hacia anótica y de derecha a izquierda hacia anótica. ¿Por qué de derecha a izquierda será hacia anótica? ¿Por qué de derecha a izquierda es cianótica? Y la otra es cianótica. ¿Por qué? Acá el grupo está todo juntito. No, porque disminuye la pulmonar. Acá su compañero levanta la mano. ¿Estamos arriba o abajo? Uno o dos. ¿Cuál pregunta? Cianótica. O sea, ¿por qué se llama cianótica el que es de derecha a izquierda? Entonces, porque no sale bien a la arteria pulmonar, pues si no hay mucho intercambio, cuando regresa ya no es. Está mandando sangre desoxigenada, se conoce la histórica. El lado izquierdo lleva sangre oxigenada. La sangre desoxigenada la lleva el lado derecho. Por lo tanto, el cortocircuito de derecha a izquierda, la sangre desoxigenada, irá hacia el lado izquierdo y el paciente se manifestará con cianosis. ¿Qué es cianosis? Es el aumento de 5 gramos por cilindro de la hemoglobina producida. Sí, no. Clínicamente, porque la cianosis es un tipo clínico, ¿no? Sí, que no me interesa azul. ¿Cómo se manifiesta? O sea, yo digo, sí, pero eso es cianótico. Azul. Azul. Está azul el paciente. Azul. Muchos CO2, oxígeno está azul. Es una manifestación clínica. O sea, yo veo el paciente y digo, cianótico, ¿no? Lo tiene. ¿Qué es cianótico entonces? Coloración azulada de piel y mucosas, producto de una disminución de oxígeno en la sangre, ¿no? Correcto. Entonces, la cianótica se caracteriza por eso. La cianótica no lo tiene. Miren, ahí está rojito y esto está azulito. Por algo será, ¿verdad? Obstructivas, también hay grupos que son obstructivas. En estos dos primeros hay una comunicación anormal, un shunt, desde derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
Émbolo paradójico. ¿Se acuerdan que las semanas pasadas hemos hablado de la trombosis venosa profunda? ¿Se acuerdan que dijimos que el principal lugar del cuerpo donde se forman trombos es en miembros inferiores, los llama venosos periféricos, venas, miembros inferiores. Estos trombos que se formaban en miembros inferiores, ¿dónde terminaban? Cuando se complicaba el paciente, se soltaba el trombo. ¿Dónde terminaba? En los pulmones. Ahí debería terminarse, porque llega del sistema venoso, llega por la cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, pum, se va a la arteria pulmonar, termina en los pulmones, ¿verdad? Eso es lo habitual, es lo que yo esperaría en cualquier trombo formado en el lugar más frecuente, en los inferiores. Pero acá tiene un émbolo paradójico. Es un émbolo también. Porque, ¿cuándo se da el émbolo paradójico? Cuando hay una comunicación anormal. ¿Por qué? Tengo este émbolo que se forma en miembros inferiores, viaja, llega hasta el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y a través de una comunicación anormal, de un cortocircuito, pasa del lado derecho al lado izquierdo. ¿Dónde podría terminar ese émbolo? En el cerebro. Entonces tú dices, oye, pero si era un trombo venoso profundo, ¿cómo llegó al cerebro? Tiene un buen caso. Por una comunicación anormal. Eso es un émbolo paradójico. Una paradoja que no esperaría que ocurra eso. ¿Queda claro? ¿Cuál era ese? ¿El Ahora agujero igual? Lo tenemos en palillo de tambor. ¿A qué se asocia? Hipoxia persistente. ¿En qué caso de hipoxia? Hipoxia persistente. Dos. En 1, 2, 3. Dos. En las dos, pues en la cianosis, ustedes nos han dicho que es coloración azulada, tiene glucosa, porque hay una disminución de la oxigenación, ya ustedes nos lo han dicho. Y el síndrome de Eisenmenger, que es en el contexto de una hipertensión pulmonar, o sea que el flujo sanguíneo pulmonar se ha incrementado tremendamente, de que condiciona un... ¿Ha leído sobre esto? Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Para que quede más claro. Listo. Entonces, cortocircuito de izquierda a derecha, las acianosis. Acá encontramos 3 patologías. Atentos aquí. Por favor, dejen de whatsappear. Después, cuando den el examen, saquen 5 o 6. Yo he visto notas que dan miedo, ¿verdad? 0,2, 0,1, 0,5. Pero así como dicen los 5 y 20. El problema no es docente, ¿no? A ver, entonces, atentos. Comunicación interauricular, interventricular y conducto arterioso persistente. Cuando hablo de patologías acianóticas, 3. Interventricular, interauricular, conducto arterioso persistente. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a tratar de definir y poder diferenciar una de otras. ¿Ya? Generalmente son asintomáticas, mira. En lo general son asintomáticas, porque como no tiene cianosis, no hay forma de poder evidenciarlo clínicamente, a menos que el paciente se complique o le haga un examen de rutina, por ahí que aparece. ¿Ya? El cortocircuito es de izquierda a derecha, de manera que la sangre se moviliza. A ver, otra vez, vamos aquí. Ya sea, vamos con los ejemplos más claros, CIA o CID, ¿ya? Acá, CIA o CID. La sangre pasaría ¿de dónde a dónde? Del lado izquierdo al lado derecho. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa del lado derecho al izquierdo? Del izquierdo al derecho. Por la fuerza de presión más. ¿Cuál es la palabrita? Presión. Porque el lado izquierdo del corazón maneja más presiones más altas, pues. Entonces tiene más presión, le gana, pues pasa rápidamente hacia el lado derecho del corazón, ¿verdad? Del lado izquierdo pasa al lado derecho. Por lo tanto, mi lado derecho, ¿con qué tendrá? ¿Cuál será el problema aquí? Tendrá mayores volúmenes, ¿verdad? Porque la sangre está llegando en cantidades. O sea que se pasa hacia el lado derecho. Entonces, en esta circunstancia, yo que tengo que mi lado derecho del corazón va a manejar mayores volúmenes. Y si maneja mayores volúmenes, este volumen de sangre, ¿de dónde se está yendo? Por la arteria pulmonar, ¿verdad? ¿Qué pasará con el pulmón? El pulmón está recibiendo un montón de sangre. ¿Qué conlleva esto? Hipertensión pulmonar. Que en grado superlativo, cuando una hipertensión pulmonar ya está establecida, la hipertensión pulmonar no tiene cura, con hipertensión pulmonar ya solo le queda trasplante pulmonar, ¿verdad? Puede generar un síndrome de Eisenmenger. ¿Qué cosa es? Es la inversión de todo el flujo. ¿Ok? Tiene la comunicación interauricular, interventricular y persistencia del flujo arterioso. ¿Estamos para
lista que tengo de malformaciones congénitas cardíacas, ¿cuál es la más frecuente? ¿Cuál? ¿Auricular? Interventricular. El interventricular es el más frecuente, pero es el menos diagnosticado. Pero en general, el interventricular es la malformación congénita más frecuente de todas. ¿Ya? Empezamos con el CIA. Miremos acá. Acá está el CIA, acá están las formas, o sea, las fases de formación del tabique interauricular. Finalmente, esta es la forma final. Miremos, el tabique está completamente cerrado. Aquí se ha producido una alteración en la formación del tabique. Cuando tengo una alteración o un CIA, lo más frecuente es que se forme a nivel de esa estructura que se denomina óseo inferior. ¿Ya? Entonces, teoría, 90% ocurre a ese nivel. ¿Qué tendré entonces? Si la sangre pasa del lado izquierdo al derecho, acá lo dice, progresiva dilatación. Como tengo mayor volumen, mi ventrículo se irá dilatando, mi aurícula se irá dilatando, ¿verdad? Tendré una sobrecarga patológica de volumen a nivel del pulmón y podría finalizar en una hipertensión pulmonar, lo que decía, ¿ya? Muy bien. Acá está, miremos, aurícula izquierda, aurícula derecha, acá se ve el espacio que está existiendo, la sangre pasa del lado izquierdo a derecho, ¿por qué motivo dijimos? Por presiones. Habíamos hablado, esto va a generar, obviamente, si este lado del corazón falla, insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Y si insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuáles serán las manifestaciones? Hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, edemas superiores, ¿ves? Todo eso originado a partir de un CIA. ¿Ok? CIB. Esta es la malformación más frecuente de todas. ¿Dónde se forma? En la región membranosa del tabique. El tabique interauricular tiene partes. La región membranosa, que ahora la vamos a señalar, es el lugar más frecuente de forma. Miren, la mayoría se puede cerrar espontáneamente en la infancia. O sea, muchos niños nacen con CIB, por eso es que nacen con CIB, pero no se les hace nada, se les observa hasta más o menos la infancia, 3 4 años, y espera que se cierre espontáneamente. Si no se cierra espontáneamente, ya son intervenidos para poder cerrarlo. Porque ¿cuál es el problema del CIB? Lo mismo que el CIA, el flujo de sangre va a estar pasando, ya no es CIA, ¿no? Borramos aquí, ahora el CIB, lo mismo. El flujo pasa de izquierda a derecha, dilatación ventricular, auricular, hipertensión pulmonar, lo mismo, ¿verdad? Hipertensión pulmonar y insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ok? Acá está la porción membranosa del tabique interventricular, un hueco importante, un espacio importante. Por lo tanto, pasará el volumen de sangre. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Siguiente patología, conducto arterioso persistente. El conducto arterioso es un conducto que normalmente está abierto en la vía intrauterina, ¿verdad? Su existencia habitual es en la vía intrauterina. El niño nace, a 1 o 2 días, ese conducto arterioso debería espontáneamente cerrar. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Qué pasa? En algunos casos, ese cierre espontáneo no se da. ¿Ok? No se da. Y si no se da, se denomina conducto arterioso persistente. A ver, normalmente, ¿dónde hay mayor presión? ¿En las arterias pulmonares o en la arteria aorta? En la aorta. En la vida ya de nosotros, apenas una persona nace, las presiones habitualmente es que la presión pulmonar sea baja y que la presión periférica en la aorta sea alta. Eso es lo habitual en fracturas en nosotros. ¿Qué pasa en la vida intrauterina? ¿Es así? Es al revés, correcto. Durante la vida intrauterina, normalmente el pulmón maneja presiones muy altas y la presión sanguínea es baja. ¿Ok? Entonces, yo tengo, miremos aquí, acá está aorta, ¿verdad? Aorta pulmonar. Acá está el conducto arterioso persistente. ¿Para qué existe el conducto arterioso persistente habitualmente en la vía intrauterina? Como tengo mucha resistencia en esta arteria pulmonar, o sea, manejo presiones muy altas, entonces cuando yo inyecto la sangre, hago que parte de la sangre de aquí se vaya hacia la aorta, para que de esta forma no disminuyan en cierta parte relativamente esas presiones incrementadas en el sistema pulmonar. Es como una vía de desfogue, ¿no? Me sirve para desfogar y hacer que la resistencia en las arterias pulmonares no sea tan intensa. Una vía de desfogue. Pero obviamente cuando uno nace y la presión en la pulmonar baja y la de la aorta se incrementa, ya no debería existir. ¿Por qué?
porque si no la sangre va a salir de la aorta y se va a ir a la pulmonar, ¿verdad? Se va a ir patológicamente ante su persistencia. ¿Esto qué cosa condicionaría? En el pulmón aumente el flujo sanguíneo, haya hipertensión pulmonar finalmente, ¿ok? Entonces, miren, luego del nacimiento se debe cerrar. ¿Por qué se cierra? Cuando la oxigenación en la arterial periférica aumenta, se incrementa, disminuye la resistencia vascular pulmonar, disminuye las prostaglandinas, debería cerrarse habitualmente, ¿no? En este caso persiste, por lo tanto parte de la sangre del aorta se va a la pulmonar, y eso congestiona los pulmones, hacen hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, es conductor de lo mismo, o sea, la etapa final de esto sería la misma que ocurre en el CIA, CIB y CAP, ¿ya? Aquí lo característico es el soplo de maquinaria, que seguro lo habrán leído por ahí. Vamos ahora con los circuitos de derecha a izquierda. ¿Y por qué cianótica dijimos? Porque la sangre desoxigenada, baja en oxígeno, aunque tiene un color azul intenso, va hacia el sistema periférico y por lo tanto genera clínicamente la sangre, ¿verdad? Bien, ¿han sacado un AGA alguna vez? ¿Sí? Cuando sale el AGA, sale en rojita, como un rojo intenso. Y cuando la han sacado mal, habrán visto que la sangre sale oscura. Ay, no le di a la vena. Si malograron su colesterina, ¿no? Entonces, realmente, si es que han hecho un AGA y se han equivocado, pueden fácilmente comparar que la sangre oxigenada realmente es bien roja y la sangre desoxigenada es azul realmente. O sea, de eso no hay duda, ¿ya? Y cuando lo haga un AGA van a poder verlo, evidenciarlo mejor. Entonces, en los cortocircuitos de derecha a izquierda, o sea, en la patología cianótica, tengo dos enfermedades. La transposición de grandes vasos y la nefrología de Fallot. ¿Ok? Tengo estas dos patologías. Empezamos con la nefrología de Fallot. Empezamos con esta porque entre todas las cianóticas que pueden existir, esta es la más frecuente. Por lo tanto, tengo un paciente que nace y hace cianosis, mi primera posibilidad es la nefrología de Fallot. Entonces, obviamente tendría que hacer más estudios para descubrir si efectivamente es, ¿no? Estos pacientitos, al momento de nacer, nacen y no es que inmediatamente se vuelvan cianóticos, ¿ya? Pasa 1, 2, 3 días, una semana, y de forma progresiva se empiezan a volver cianóticos, ¿ok? Entonces, atentos con ese dato, ¿okay? No es inmediato, esperamos todavía algunos días para que se vuelva cianótico. Y generalmente están relativamente compensados, por lo tanto el procedimiento quirúrgico para solucionar el problema ocurre todavía en los siguientes meses, ¿ya? ¿Por qué hago estas características? ¿Por qué defino estas cosas? Porque yo, si tengo cianosis, yo tengo que ver las dos más frecuentes, ¿no? Tecnología de Fallot, transfusión de grandes vasos. Entonces, la transfusión de grandes vasos es un cuadro agudo, o sea, el niño nace e inmediatamente se pone cianótico y requiere intervención quirúrgica lo más pronto, porque se descompensa y puede morir. En cambio, la nefrología de Fallot todavía me da un tiempo para estudiar, ¿no? y para poder programar una cirugía todavía, ¿ya? De corrección. Entonces, intento con ello. Para que sea nefrología de Fallot tiene que tener estas 4 características: comunicación interventricular, obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, es decir, hay una estenosis de la arteria pulmonar, una aorta cabalgar, es decir, la aorta no nace bonito del ventrículo izquierdo, sino nace casi sobre el tabique interventricular, e hipertrofia ventricular derecha. Se le puede sumar una quinta, que es el CIA, y se conocería como pentada de Fallot. Y la transposición de grandes vasos o arterias, pues su nombre lo dice, facilito. Ahora, la arteria pulmonar no nace del ventrículo derecho, nace del ventrículo izquierdo, y la aorta nace del ventrículo derecho, o sea, al revés, ¿ok? Y vemos acá, esta es la aorta, ¿verdad? Nace del ventrículo derecho. Esta es la pulmonar, nace del ventrículo izquierdo, está al revés. Por lo tanto, es incompatible con la vida. El paciente nace e inmediatamente se pone cianótico, entra en disnea, está cianótico, ¿no? Y si no lo corrige rápidamente, puede fallecer. Bueno, acá vamos con las cianóticas, vamos con las obstructivas, ¿ya? Y acá de las obstructivas tenemos, miren, 3 ejemplos. Me voy a concentrar en una de ellas, en la coartación aórtica. ¿Qué es coartación? Estrechamiento. ¿Ya? Es como estenosis, ¿no? Y no es sinónimo de estenosis, esto es coartación, estenosis, reducción. Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Una reducción o una estenosis de la aorta. ¿Ya?
de aorta puede ocurrir en estas áreas usualmente. Miren aquí. Ven acá la aorta, ¿verdad? Acá nacen las arterias que van hacia el cerebro y extremidades superiores. Luego de ello aparece el estrechez, como unas muesquitas, ¿ven? Que se estrecha la luz. ¿Ya? O acá también, miren, lo mismo, solo que acá está adyacente a lo que era el conducto arterioso, ¿no? Ahí se estrecha. Ahí tengo la coartación, no hay duda de eso. Entonces, ¿cuándo pensar en una coartación de aorta? Uno, paciente con síndrome de Turner, ¿ya? Paciente con síndrome de Turner, que ahora vamos a aplicar la clínica, sospecho. Si no hay síndrome de Turner, es más frecuente en varones. Por lo tanto, tengo mujeres con Turner o tengo varones jóvenes, como pacientes a los cuales yo diagnostico. Porque a veces esta patología no se diagnostica al nacimiento, no se diagnostica ya en la edad joven, adulta más o menos. ¿Ya? Y usualmente está asociado a otras malformaciones. Tengo la coartación infantil y la coartación adulta. ¿Cuál me importa a mí? Esa, la de adulta, que dijimos. En mujeres, coartación de aorta. Y si no tiene de fondo Turner, el síndrome de Turner, tiene en varones jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Vieron esa estrechez, verdad? Entonces, ¿qué cosa creen ustedes que haría el ventrículo para tratar de vencer esa estrechez? Aumenta la presión, aumenta la fuerza. Por lo tanto, hasta antes de la coartación, hasta antes de ello, hay presiones arteriales muy altas. De manera que yo le tomo la presión arterial al paciente y me salen 200 sobre 100. Entonces tú dices, un paciente varón de 25 años con una presión de 200 o 100, es rarísimo, ¿sí o no? Porque hipertensión debería encontrar en un paciente adulto mayor. Pero un paciente tan joven con unas presiones tan altas, y le toco los pulsos, y su pulso es muy intenso, un pulso muy fuerte, porque le tomo a nivel radial, ¿no? Entonces digo, qué raro. Entonces, y si simultáneamente en mi evaluación yo tomo presión arterial en extremidades inferiores, ¿cómo estará la presión de abajo? Disminuida, porque la coartación está ahí y la coartación hace que poquita sangre nomás discurra hacia miembros inferiores. Por lo tanto, si yo tomo la presión de miembros inferiores e incluso saco pulsos popliteo, serán pulsos muy débiles, casi muy bajitos. Esa discordancia entre presiones y intensidad de pulsos me debe hacer sospechar en coartación de aorta. ¿Ok, muchachos? Bien. ¿Preguntas? Ya estamos casi terminando. Ya cardiopatía isquémica y luego solamente hacemos hipertensión, cardiopatía hipertensiva y terminamos ahí. Y vamos a almorzar para regresar al seminario. Cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué cosa es cardiopatía isquémica? Son daños en el corazón producto de isquemia. ¿Y cuál es la principal causa de cardiopatía isquémica? Aterosclerosis. Es la principal causa. Aterosclerosis es la causa más importante. ¿Ok? Pero también puede haber otras causas en las cuales, que no sean de aterosclerosis, y mediante las cuales no llegue la cantidad suficiente de oxígeno. Por ejemplo, un paciente con anemia, que tiene una hemoglobina muy bajita, ¿no? Tiene poco transporte de oxígeno, puede hacer cardiopatías isquémicas, porque no le llega la cantidad suficiente de oxígeno, pero el volumen de sangre es normal. Otro ejemplo, un paciente con intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono se adhiere fuertemente a la hemoglobina y no deja que el oxígeno se adhiera a él. Por lo tanto, todos mis hematíes están adheridos a monóxido. El flujo sanguíneo será normal, pero no llega oxígeno. ¿Ven? Entonces hay otros ejemplos, muchachos, en los cuales el flujo sanguíneo se mantiene. Lo que no tengo es la capacidad de transporte. Pero obviamente, cuando veo cardiopatía isquémica, lo primero que debo pensar es en aterosclerosis, ¿no? Síndromes coronarios agudos, de los cuales vamos a precisar sobre todo estos dos primeros. ¿Qué ocurre? Ya esto ya ustedes lo saben, ¿verdad? So ya se han paseado con esto porque puso el tema del seminario del día de hoy. Cómo es que finalmente se forma un ateroma, ¿no? Ahora se lo repite, pero vamos a conversar. Solamente quiero precisar algunos puntos de aquí. Y seguramente colocaste dibujito en su por aquí. ¿La Robin? Amando la mesa. Está bien. Entonces, ¿dónde está el problema? Mira, acá están las capas de la arteria. ¿Dónde ocurre el problema? Íntima, ya, no hay duda. Todo empieza en la íntima. ¿Ok? Entonces, aquí lo que quiero yo describir no es la fisiopatología, porque lo que quiero describir aquí es las formas de manifestación clínica, producto de la aterosclerosis. Que seguramente ustedes lo van a describir también, pero vamos a precisarlo. Ya tengo mi ateroma formado, cuyo mecanismo ya ustedes lo conocen. Ya la cosa es que tengo mi ateroma formado. ¿Qué pasa con el ateroma
entre sus complicaciones más importantes pueden ser la ruptura, ¿verdad? Se rompe, ¿qué pasa? Inicia el proceso de coagulación y forma un trombo. Listo, ya, hasta ahí estamos, seguimos todos. Miremos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre este trombo y el de acá? El grado de obstrucción. Cuando yo tengo un trombo que obstruye completamente, por lo tanto aquí no hay flujo sanguíneo, se cierra completamente. Consecuencia de esto, infarto agudo de miocardio de tipo transmural. ¿Y por qué se denomina transmural? Porque es completo, ya, pero tengo que ver lo que esté en toda la pared. Sí. ¿Afecta las 3 capas? Ahora lo vamos a mencionar porque es transmural, ¿ya? Pero la idea la tenemos. Obviamente este paciente hace un infarto transmural importante, ¿no?, de la pared cardíaca, pero también puede hacer muerte súbita, ¿verdad? O sea, el paciente que tiene una obstrucción completa o hace un infarto agudo de miocardio, pues puede hacer una muerte súbita. ¿Qué pasa si hay un trombo, pero que es parcial? Miren, todavía hay espacio, pero hay trombo. En esas circunstancias se produce la denominada angina inestable, que lo consideran como un preinfarto. ¿Por qué es un preinfarto casi? ¿No? También puede desencadenar el cuadro conocido como infarto subendocárdico. El infarto subendocárdico es aquel infarto que no está afectando todas las paredes. Y ahorita vamos a especificar mejor ello. Pero también eso no me quita que haga muerte súbita. La muerte súbita puede llegar por cualquier lado, ¿ya? Pero finalmente, una angina inestable o un infarto subendocárdico están asociados a una trombosis parcial. Mientras que una trombosis total, un cierre completo, me genera un infarto transmural y o muerte súbita. Miremos aquí. Acá hay una obstrucción severa. ¿Cuánto tiene que estar obstruido la luz de la arteria para que haya síntomas? 70%, entonces 75%, la cosa es que 70% se usted usualmente. ¿Ya? Entonces miren, se cierra. Cuando se cierra en un 70%, ¿qué manifestaciones o qué cuadro clínico va a desencadenar esto? Principalmente dos. En el corazón, ya, ¿cómo se ve ese dolor torácico producto de la angina estable, ¿no? La angina típica, ¿ya? Entonces, producto de esto, el paciente que hará actividad física y algo tendrá el dolor precordial. Pero deja de hacer la actividad, sí, ¿verdad? Otro cuadro clínico producto de esta obstrucción crónica. Es un cuadro en el cual el paciente camina mucho y le empieza a doler las piernas. ¿Cómo se llama eso? Claudicación intermitente, correcto. Entonces, todo es producto de la obstrucción crónica. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el seminario. Miremos aquí, qué bonito, acá está mi ateroma. No voy a precisar partes, no es porque lo vamos a ver en el seminario, aquí que tengo el tronco, ¿verdad? Y acá está, miren la placa de ateroma claramente grasa, ¿no? Y miren este caso de aquí. Trombo completo, mi ateroma que está prácticamente calcificado, 35 años, obesidad mórbida, dislipidemia, fumador pesado y murió en la actividad sexual. Todos los factores de riesgo, ¿no? Otra placa de ateroma, qué bonita, pero no quiero precisar aquí porque ustedes me lo van a explicar en seminario, ¿ya? Entonces lo que dijimos de las anginas, porque vamos a hablar de angina, hay que diferenciar. Hay 3 tipos de anginas. Diferenciámoslas según el cuadro clínico. En las anginas no hay muerte, o sea, no llegamos a necrosis, ¿ya? Tenemos la primera que es la estable, la típica que dijimos, la que se da por una obstrucción crónica de la luz de las arterias coronarias, de manera que cuando aumente la necesidad, por ejemplo, el paciente está jugando su fulbito, ya lo pongo ahí, paciente de 50 años, fumador pesado, obeso, que durante haciendo deporte, fútbol, ¿no? Siente dolor precordial intenso, pero descansa y pasa y cede espontáneamente. ¿Qué es eso? La angina que se genera producto de un cierre, un 70% más de la estenosis de la luz, y se genera por aumento de la miocardio de oxígeno, pero que cede espontáneamente. La angina de Prince media o la angina variante. Esta es una angina por vasoespasmo. Usualmente el vasoespasmo
inestable o angina progresiva, que es la que vimos que ocurría por la obstrucción parcial de un trombo, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? Por la ruptura de una placa con trombosis parcial de la luz, como principal causa. Por lo tanto, cuando estás haciendo actividad física, siente el dolor precordial, pero deja de hacer la actividad y el dolor persiste, no cede, porque si cede, fuera estable. ¿Ya? Este es inestable. Acá tenemos un precursor importante de isquemia, y si esto progresa y no recibe tratamiento en este punto, lo más probable es que esto termine en un infarto, porque esto es un preinfarto, la angina preinfarto. ¿Ya? Y el infarto agudo de miocardio, que ya hemos comentado que la principal causa es la aterosclerosis de arterias coronarias. Y aquí dijimos, ¿cuándo denominamos infarto transmural? Cuando el infarto involucra más del 50% del grosor de la arteria, del grosor de la pared. Cuando yo veo una afección mayor al 50%, transmural. No es que haga toda la pared, no. Es que es mayor al 50%. ¿Ok? ¿Cuál es la arteria que con más frecuencia se afecta por arteriosclerosis? ¿Descendente? ¿Anterior? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. La arteria que más le gusta hacer arteriosclerosis es la arteria descendente. ¿Qué cosa irriga esa arteria? ¿Cuál? ¿Toda la parte anterior? Tabique interventricular, septo y ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esa parte irriga. Entonces, importante, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Acá hay algunos metabolitos que se liberan cuando hay muerte de miocardiocitos. No les voy a preguntar valores normales, ¿ya? Recordemos que son, ¿cuál? Troponina, CKMB, mioglobina, de los cuales la mioglobina es la que primera se eleva junto a la CKMB, ¿ok? Lo importante de esto es recordar, si yo les pongo en el examen, se evidencia que un una troponina está en valores normales. Ustedes se fabrican, aquí no hay muerte celular, porque estos se elevan en el contexto de muerte celular. ¿Ok? No les voy a poner valores normales, lo que quiero que tengan el conocimiento, recuerden que su elevación se asocia al inicio con muerte celular. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo tromboninas normales, están en muerte celular. O les pongo que están incrementadas, ha habido muerte celular. De eso nos vamos a deducir. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo microscópicamente vea cambios en ese miocardio? ¿Cuándo? ¿Media hora? ¿Quién dice más o menos? ¿12 horas? 4 horas, muchachos. A partir de las 4 horas yo ya puedo empezar a observar cambios, los cuales serán manifiestos y claros e indudables a las 12 horas. 12 horas y ahí encuentro toda la descripción que me dice el Robin para el infarto agudo de miocardio. ¿Qué son? Vamos a mencionarlas porque lo vamos a hacer en el laboratorio. ¿Cuáles son las características microscópicas que espero encontrar yo en un miocardio con necrosis coagulativa, un infarto? ¿Cuáles son? Para el laboratorio. ¿Pero cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué cosa se vuelve eosino? Primera característica. Citoplasma más eosinofílico. ¿Qué más? Ausencia de núcleos, cardiocitos anucleados. ¿Qué más? En el agudo, ¿tan rápido llega la fibrosis? No. ¿Infiltrado de quién? Agudo de polimorfo nuclear neutrófilo, correcto. ¿Qué más? Los discos intercalares ya no se ven. ¿Cómo? Los discos intercalares ya no se ven. Claro, no se ve, ya se pierden las estrías, o sea, las estrías que normalmente se observan en el citoplasma se pierden. Ya, así como los núcleos pueden desaparecer completamente, algunos se muestran muy pequeñitos. ¿Cómo se llama eso? Núcleos picnóticos, núcleos muy pequeñitos que ya están en fase de destrucción. ¿Ya? Y edema intercelular. ¿Ya? Y lo que decía el compañero, decía fibrosis. ¿Cuándo aparecerá la fibrosis? Mucho tiempo después. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues es otra lámina de laboratorio también. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo observe fibrosis cardíaca ya? Meses, 2 meses. Recién en 2 meses siguientes, recién yo cuando veo el microscopio,
voy a observar la fibrosis manifiesta en la zona de la muerte central. ¿Ok? Macroscópicamente, miren que facilito al toque, ¿no? Incluso puede ser que es triangular porque está afectando más del 50%. Cambio de coloración, rojiza, el aspecto micro. Microscópicamente, dijimos, a ver, vamos a llamar lista para que no se duerma. No. Y así, a ver, y así. Dijimos, primera característica microscópica. Las células musculares son más eosinófilas. Ya, las células musculares cardíacas, los cardiolócitos son más eosinofílicos. Apunte porque eso lo vamos a hacer en el laboratorio, pues ya tienen que saber eso. Correcto. Rosa, ¿dónde está Rosita? Otra característica. Lo acabamos de decir, ¿ah? No tienen perdón. Lo acabamos de decir. No. Algo que caracteriza, chicos, de la necrosis coagulativa es que usualmente se mantiene la morfología, ¿no? En la necrosis coagulativa la morfología se mantiene, a pesar de que están muertas, pero yo puedo reconocer que pues, no habría desorganización. ¿Qué habría, Rosita? Hay infiltrado inflamatorio. ¿De quién? Ah, pero acabamos de mencionar para todos. Muchachos, ¿dónde están? Juan José. Juan José. Otra. Infiltrado de polimorfos nucleares neutrófilos. Correcto. Seguimos. Abigail. ¿Qué más? No hay presencia de núcleos o son muy pequeños, tampoco hay espinas. Ya, muy bien, los tres. Tienen acá cardiomiocitos anucleados, sin núcleo, anucleados. O núcleos muy pequeñitos, pipnóticos, como el de acá. Como el de acá, chiquitos. Núcleos pipnóticos, pequeñitos. Pérdida de las estrías también. ¿Algo más falta? Edema. ¿Ven como que están muy separadas las células? ¿No? Como hay un espacio entre ellas, edema intersticial. ¿Ya? Aquí tienen un montón de características para poder mencionar. Miremos aquí macroscópicamente qué parece esto. ¿Qué parece? ¿Qué? ¿Calcio? Fibrosis. ¿Qué sería eso? Un infarto antiguo. Porque miren, no es una cicatriz, pues, ¿no? Teniendo en cuenta ello, ¿qué coloración? Esto no es HE, ¿no? Tricrómica de Mason, ¿no? Todo lo que está de azul corresponde a fibrosis, corresponde a colágeno. El tricrómica de Mason tiñe de color azul la fibrosis. Por lo tanto, esto es un infarto antiguo miocárdico. Que como lo describo microscópicamente diré cicatriz fibrosa estelar, compuesta ¿por qué? Por fibroblastos, por colágeno, entre las fibras miocárdico. Tiene su descripción microscópica de esta lámina que también la van a ver en laboratorio. ¿Ya? Complicaciones. Disfunción contráctil, arritmia, rotura miocárdica. ¿Cómo se llama la pericarditis con derrame pericárdico post-infarto agudo de miocardio? Tiene un nombre, ¿no? Síndrome de Dressler. Síndrome de Dressler. Paciente que hace derrame pericárdico posterior a un infarto. Síndrome de Dressler. ¿Ya? Todo puede pasar. Mira, ruptura ventricular, ruptura de las cuerdas tendinosas, otra vez ruptura de la pared cardíaca. ¿Ya? Muy bien. Estamos terminando ya cardiopatía hipertensiva. Entonces, cuando yo tengo cardiopatía hipertensiva, ¿qué cosa es? Para que yo no tenga cardiopatía hipertensiva, tengo que tener un paciente que es hipertenso, miren, diagnóstico, hipertenso y que además tenga hipertrofia ventricular. Ahí diagnostico cardiopatía hipertensiva, porque es daño cardíaco producto de la hipertensión. ¿Cuánto es la presión? Es usualmente mayor de 140 a 90. Usualmente son asintomáticas, ¿no? Porque están compensadas hasta que se descompensan y hacen toda la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por hipertensión, ¿cómo será? ¿Concéntrica o excéntrica la hipertrofia? Concéntrica. ¿Por qué? Porque el grosor es mayor de 2 centímetros, o si yo lo peso, pesará más de 500 gramos mi corazón. Miremos la pared, ¿cuánto mide acá? Como 5 centímetros, ¿no? Un ejemplo clásico importante, ¿no? De hipertrofia ventricular. Y por último, así como hay hipertensión arterial sistémica que genera cardiopatía, también hay cardiopatía producto de hipertensión pulmonar persistente. Y esta puede ser de dos tipos, aguda y crónica, es la denominada torpulmonar, el daño cardíaco producto de una enfermedad pulmonar. ¿Qué tengo acá? Tengo que la vasculatura pulmonar aumenta sus presiones, por lo tanto se manifiesta como hipertensión pulmonar.
causas de hipertensión pulmonar, hemos visto, ¿verdad?, causas congénitas, ¿no? Alguna malformación congénita. Pero también hay patologías propias del pulmón que pueden desencadenar esto. ¿Por qué? Porque lesionan las paredes de la vasculatura pulmonar. Por ejemplo, POC, fibrosis intersticial, tromboembolia pulmonar, la hipertensión pulmonar primaria. Miren cuántas causas hay. ¿Se acuerdan que el paciente que hace tromboembolia pulmonar, ¿no?, fallece? ¿Y de qué fallece finalmente el paciente con tromboembolia pulmonar? ¿De qué muere? Muere de un cor pulmonar agudo, es decir, ese aumento agudo e intenso de la presión en las arterias pulmonares producto del trombo, ¿no?, que genera además el infarto en el pulmón, genera una descompensación del corazón, por lo tanto el paciente hace cor pulmonar agudo, ¿ok? Y el cor pulmonar crónico, con todas estas causas que hemos mencionado, enfermedades de larga data que van a desencadenar la patología. ¿Cómo diferencio el agudo del crónico? Porque en el agudo el ventrículo va a estar normal, mientras que en un crónico habrá hipertrofia, ya que es una enfermedad de fondo que progresivamente ha incrementado la presión en el ventrículo derecho, por lo tanto habrá hipertrofia ventricular. Muy bien, muchachos, hemos terminado.